Benvingudes i benvinguts al Criatols de Cria.cat, un espai de debat sobre temes de criança amb especialistes. Avui és el torn de Rafa Guerrero. Ell és psicòleg, és el director de Darwin Psicólogos, professor universitari i autor d'Educació Emocional i Apego i Educar en el Vínculo. Parlarem de gestió emocional amb els nostres fills i filles, les nostres criatures. El Rafa és de Madrid, és el motiu pel qual les preguntes estaran formulades en castellà. Bé, connectem amb ell. Estem esperant la seva resposta. Us recordo que tindrem... Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alba? ¿Cómo estás? Buenos Muy días. bien, ¿Cómo muy estás? bien. Recuerdo que tendremos primero de todo pues unas preguntas que ya teníamos formuladas y al final de todo la gente podrá también preguntar lo que quiera, ¿no? Me gustaría preguntarte para entender un poco lo que es la inteligencia emocional y cómo hay que educar a nuestros hijos en ello. Preguntarte esto, hay mucha gente preocupada, ¿no? De cómo educar en ello. Bueno, Alba, en primer lugar, gracias por vuestra invitación. Es un placer estar aquí con vosotros. A ver, la inteligencia emocional es un constructo bastante complejo, ¿no? Bastante complejo de explicar y bastante complejo de desarrollar en nuestros niños, ¿no? Y nuestros adolescentes. Bueno, partimos de la base de que es algo que se aprende, ¿no? No podemos decir que genéticamente he tenido muy buena suerte porque mis hijos han nacido con una buena inteligencia emocional o que mala suerte he tenido porque mis hijos han nacido con una mala inteligencia emocional. Desde luego, Alba, que existen determinados genes que van a facilitar esta habilidad, ¿no? Y otros Ujú. que la pueden un poco complicar un poquito más, ¿no? Pero lo cierto es que es algo que se aprende y sobre todo, Alba, se aprende en casa y se aprende complementándolo desde la escuela. ¿Qué habilidades podemos meter dentro de inteligencia emocional? Bueno, pues desde las más sencillas como qué es una emoción y cuáles son las emociones básicas, el poder reconocer que estoy experimentando rabia, que siento miedo, que me siento alegre, que siento envidia, poder reconocer las emociones básicas, poder ser conscientes de ellas, porque las emociones, como bien sabes, Alba, son inconscientes y, por tanto, para hacer ese ejercicio de inteligencia emocional hay que tenerlas bien consciente aquí en nuestra corteza prefrontal. Eh, Poder regularlas de una manera adecuada y poder actuarlas, ¿no? Siendo o Ujú. llevando a cabo modelos más bien asertivos, ¿no? Así que, bueno, como veis, todo lo que cuelga, ¿no? Digamos, de la inteligencia emocional es algo bastante complejo, pero bueno, yo creo que merece la pena, ¿no? Que Ujú. ayudemos a nuestros hijos y a nuestros alumnos a desarrollar una inteligencia emocional suficientemente buena. ¿Cómo y más bien cuándo hay que hacerlo? Porque pues a veces las criaturas se encapsulan, ¿no? Están en medio de una rabieta. ¿Cómo hay que gestionar esto? Bueno, ¿desde cuándo trabajamos la inteligencia emocional? Yo te diría que desde el periodo prenatal, desde el primer momento, ¿no? Hay, Ujú. hay muchísimos estudios, Alba, que llegan a la conclusión de bueno, pues que cómo está la mamá gestante Ujú. va a influir en muchos aspectos, ¿no? No solamente en el crecimiento, en el desarrollo, sino también en su inteligencia emocional, ¿no? Por ejemplo, el nivel de estrés, Alba, de una mamá embarazada va a afectar, ¿no? Ujú. A su embrión, a su chiquitín, ¿no? Entonces, yo siempre digo que la inteligencia emocional es algo que se tiene que trabajar desde el momento que nos enteramos que vamos a ser mamás y Ujú. papás, ¿no? ¿Y cómo? Bueno, pues ahí hay muchos ingredientes, ¿no? Para esta habilidad. Desde luego, la paciencia es uno de ellos, el dedicar tiempo a estar con nuestros hijos y luego la formación, ¿no? Es decir, que las personas que nos están viendo ahora seguro que son personas que están muy sensibilizadas y que Ujú. tienen conocimientos de inteligencia emocional y que quieren acompañar a sus hijos en la experimentación de sus emociones y bueno, pues no dejamos, ¿no? De estar constantemente formándonos y conociendo en relación a la gestión de las emociones, a cómo identificarlas y a cómo acompañar, ¿no? A nuestros hijos cada vez que tienen miedo, cada vez que tienen rabia, etcétera, etcétera. Ujú. Por un lado, aseguras que no tenemos que dejar llorar a nuestros hijos o hijas, que tenemos que satisfacer sus necesidades, pero por el otro, no les podemos decir no llores. ¿Cómo deberíamos actuar en estos momentos de llanto, rabietas en nuestras criaturas? Uh-huh. Bueno, cuando un niño, un adolescente o cuando tú y yo lloramos es algo que se escapa a nuestro control.
Desgraciadamente la sociedad tiene entendido que la aparición de la emoción es algo sobre lo cual podemos tener un control, y no es cierto. Las emociones, como dice mi querido Rafael Vizquerra, ocurren de manera irremediable. Es decir, queramos o no queramos, somos mamíferos, somos primates, somos seres humanos y experimentamos emociones. Entonces, lo que no podemos hacer, Alba, es tener como expectativa o tener como objetivo el hecho de que no aparezcan emociones, porque las emociones aparecen por el simple hecho de que somos primates, ¿no? De que somos mamíferos. Si fuéramos reptiles, desde luego la emoción no aparecería, ¿no? Los reptiles no experimentan emociones. Pero nosotros experimentamos emociones. Entonces, una cosa creo que es muy importante es entender que la emoción va a ocurrir, es decir, que cada vez, Alba, que tú te planteas un objetivo y por el motivo X no lo puedes llevar a cabo, va a aparecer en ti la rabia. Puede aparecer una rabia entre 0 y 10 de 2, ¿vale? Poca rabia. Puede aparecer una rabia media de 5 o 6 o puede aparecer muchísima rabia, Alba, de 9 o de 10, pero la rabia va a aparecer. Cada vez que yo vivo algún acontecimiento que ha ocurrido en mi vida como una pérdida, aparece la tristeza. Cada vez que yo logro un objetivo, aparece la alegría y tiendo a compartirlo. Bueno, pues cada vez que yo deseo algo que tiene otra persona, aparece la envidia. Es decir, las emociones ocurren sí o sí. Ahora, una cosa es la aparición de la emoción y otra cosa bien diferente es la gestión, ¿no? O la conducta. Entonces, lo que ocurre, que es a lo que tú te referías con la pregunta, Alba, lo que ocurre desgraciadamente en nuestra sociedad, y esto está bastante generalizado, es que la manifestación del llanto, la manifestación de la tristeza por parte del niño, que es algo natural, digo en el niño como digo en el adulto, me da igual, es algo completamente natural, es algo completamente normal, incomoda bastante al adulto, ¿no? Nos incomoda que nuestros amigos lloren, nos incomoda que nuestros hijos lloren, ya sea de frustración o ya sea de miedo o de tristeza, ¿no? Y entonces lo que hacemos es que tendemos a controlar esa conducta, ¿no? Y entonces, como tú bien decías, ¿no? Les decimos esto de no llores o tampoco tanto, o les distraemos, ¿no? Esta distracción que está tan a la orden del día, ¿no? De cada vez que nuestros hijos están frustrados o sienten en tristeza por algo que no pueden hacer o que les gustaría hacer, lo que hacemos es que mira, que te voy a enseñar, mira, vamos a ver al abuelo. Y entonces tratamos de buscar bueno, pues, salidas que no dejan de ser, bueno, pues dejar a un lado las emociones y manifestarles de una manera encubierta a los niños que a las emociones no hay que hacerles caso. Y entonces eso como consecuencia, Alba, como bien sabes, tiene que, cuando estos niños se convierten en adolescentes y se convierten en adultos, son, como dice Daniel Goleman, analfabetos emocionales. No saben lo que es la rabia, no saben lo que es la tristeza, no saben identificarla, no saben gestionarla y no saben actuarla o expresarla de una manera adecuada, ¿no? Entonces, esto por eso es muy importante, ¿no? Que seamos conscientes, Alba, de la importancia que tiene la expresión de la emoción. Desde luego que yo no estoy justificando bajo ningún concepto el hecho de que como un niño está enfadado tiene todo el derecho del mundo a empujar a su hermana, ¿no? O a coger las tijeras y lanzarlas contra la ventana. No, para nada. Lo que estoy haciendo es todo lo contrario. Estoy diferenciando emoción y conducta, ¿no? La emoción, desde luego que es legítima en el 100% de los casos, sea la que sea, en la intensidad que sea y en las circunstancias que sea. No puedo hacer que no aparezca la emoción de tristeza cada vez que yo siento que he perdido algo, o sentir la emoción de miedo cada vez que hay un peligro potencial, que para mí es un peligro, a lo mejor, Alba, para ti no lo es. Sí. Es legítimo tanto para ti como para mí. Ahora bien, que sea legítima la emoción que estoy experimentando, la exprese o no la exprese, no quiere decir que mi conducta, como estoy muy enfadado y he empujado a mi hermana, está justificado que yo empuje a mi hermana. No, tu conducta no está justificada, tu emoción es legítima. Y entonces lo que tenemos que hacer, educativamente hablando, Alba, consiste en ayudar a nuestros hijos a gestionar sus emociones. Es decir, que puedas tener una emoción, que la puedas reconocer, que la puedas expresar a tu núcleo cercano, a tu profesor, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tus amigos, pero hay determinadas conductas que no están bien, no son respetuosas ni contigo ni con los demás, como es empujar a una hermana o como es lanzar unas tijeras contra una ventana, ¿no? Entonces, es muy importante ahí, Alba, diferenciar entre emoción, que es legítima siempre, y conducta, que habrá que ver en cada caso si se tolera, si se pasa o no se pasa. Desde que anunciamos tu conversación con nosotras, bueno, nos ha contactado también personal educativo, ¿no? Y, por ejemplo, Carmen nos pregunta si es legítimo apartar a la criatura del grupo cuando tenga alguna de estas conductas.
Bueno, yo lo que le diría a Carmen es que, a ver, cuando un niño lleva a cabo una conducta, antes diferenciamos, ¿no?, entre emoción y conducta, eh, lo que un niño expresa, ¿no? Las conductas que van a cabo nuestros niños, nuestros alumnos, ¿no?, en el caso de Carmen que comenta, eh, es un mensaje codificado, es una especie de jeroglífico, ¿no? Entonces, los niños, igual que nosotros como adultos, tendemos siempre a ser uno más del grupo, ¿no? Tendemos a pasar desapercibidos dentro de la manada. Queremos ser importantes, pero tendemos a pasar desapercibidos. Eh, si nosotros como adultos, Carmen, somos capaces de darle a los niños lo que realmente necesitan en su justa medida, no va a haber ninguna problemática. Puede que haya momentos puntuales, que los tenemos todos, ¿vale?, en los cuales salte algo, pero de manera habitual no se va a dar, ¿no? Entonces, si en el aula, Carmen, tú tienes habrá que ver la circunstancia concreta, ¿no?, que la desconozco, pero si en el aula tenemos un alumno que se está, lo que denominamos coloquialmente, portarse mal, ¿no?, un concepto que a mí me parece bastante desafortunado, pero bueno, para que nos entendamos, ¿no?, un niño que se está portando mal, no es que se porte mal hoy, viernes, sino que habitualmente se porta mal. Si lo que hacemos es apartarle y sacarle del grupo, lo que estamos haciendo es echar leña al fuego. Lo que ese niño con esa conducta nos está demostrando es que necesita algo. Seguramente lo que necesita es ser integrado, ser importante para la profesora, ser importante para el grupo y ser visto, ¿no? Entonces, esto es como cuando los profesores de secundaria me dicen, bueno, pero entonces lo puedo echar al pasillo, lo puedo sacar de clase. Bueno, legalmente no se puede y emocionalmente, personalmente y éticamente no se debe. No se debe. No creo que sea una buena solución. Lo que ese niño, Carmen, ese niño te está diciendo algo, te quiere decir algo. No tiene la capacidad de sentarse contigo y decirte, Carmen, necesito esto, pero nos está diciendo algo. La dificultad del educador y de las profes consiste en saber decodificar el mensaje que nos están transmitiendo, ¿no? Así que lo que te recomiendo es todo lo contrario, aunque la sociedad, Carmen, te empuje, ¿no? Y el instinto a veces nos empuja a fuera de aquí, ¿no?, expulsado de clase, o vete al rincón de pensar, o vete al pasillo, o no quiero saber nada de ti, ¿no? La realidad es que lo que ese niño necesita es todo lo contrario, necesita ser integrado, necesita pertenecer al grupo, necesita ser visto, necesita que le hagas caso, ¿no? Está llamando la atención y por tanto la sociedad me dice que cuando un niño llama la atención tengo que mirar en dirección contraria, y lo que la neurociencia y el sentido común nos dice es que hay que mirar en la dirección donde está el niño que está llamando. Dices que los niños y niñas deben aprender a sufrir moderadamente con sus padres. ¿Cómo hay que hacerlo y desde qué edad? Bueno, una vez más, Alba, desde Desde el primer cero. momento, desde cero, desde el primer momento, ¿no? Sí, creo que nuestros niños tienen que aprender a sufrir moderadamente con mamá y con papá. Creo que es el mejor momento, ¿no? A mí no me gustaría verme en la situación de que mi mamá y mi papá durante mis primeros años de vida me han permitido todo, me han allanado el camino, no me han permitido, ¿no?, enfrentarme a determinados obstáculos por el miedo que han tenido mi mamá y mi papá, y que cuando tengo 18, 20, 25 años y resulta que me tengo que ir a otra ciudad a estudiar una carrera, o me independizo, o me voy con mi pareja a vivir, que allí aparezcan los conflictos, y ahí puede ser bastante catastrófico, ¿no? Entonces, yo creo que la mejor vacuna, ¿no?, ahora que estamos en época de vacunas, la mejor vacuna emocional que podemos ponerle a nuestros niños es esa, ¿no? Es que aprendan a sufrir moderadamente, es decir, con situaciones que puedan gestionar con ayuda de un adulto, sea mamá, sea papá, sea el profe o la profe, bueno, situaciones de miedo, situaciones de rabia. Y con esto no estoy diciendo que haya que provocarlas, si es que no hace falta provocarlas. La propia vida ya nos plantea, ¿no?, situaciones con estas emociones. Los niños, evolutivamente hablando, por la noche cuando se van a dormir tienen miedo de brujas, de lobos y de extraterrestres. Esto es así, tienen miedo a que mamá y papá les pase algo. Es decir, los niños van a vivir una amplia gama de emociones. Aprovechemos esos momentos para poder vacunarles, ¿no?, para poder ayudarles a tolerar la frustración, a tolerar la rabia, a tolerar el miedo, a poder enfrentarse, ¿no? Es decir, qué mejor momento, Alba, que cuando son pequeños y que tienen una gran capacidad de plasticidad cerebral para ir haciéndose entrenamiento, ¿no? No deja de ser entrenamientos de circunstancias y emociones que nos van surgiendo en el día a día y que nos permiten poder ir entrenando, bueno, poder ir practicando. Qué mejores maestros que mamá y que papá. Por eso, como decíamos antes, Alba, es fundamental que mamá y papá estemos formados. ¿Cómo yo le voy a enseñar a mi hijo una habilidad X, en este caso emocional, si yo no la dispongo, ¿no? ¿Cómo le voy a enseñar a mi hijo inglés?
Entonces es muy importante la formación y que seamos conscientes de que la idea no consiste en allanarles el camino ante absolutamente todo, porque el mensaje que les transmitimos es ya te lo allano yo porque tú no vales, tú no puedes, eres muy pequeño, eres muy dependiente, ya te lo hago yo. Entonces el mensaje va en contra de su autoestima y de su autoconcepto y de su capacidad para poder enfrentarse a su día a día, a los pequeños obstáculos que pueden tener los niños, ¿no? Tomando el hilo de esta respuesta, nos preguntaban también cómo hablarles de la muerte, ahora que lamentablemente está también tan al orden del día. Bueno, la muerte es una circunstancia de vida, Alba, nos guste o no nos guste, ¿no? Desde luego que el tema de la muerte, décadas atrás, ha sido siempre un tema bastante tabú en la gran mayoría de las familias y en la sociedad. Hoy en día, desde luego que sigue siéndolo, pero es cierto que, bueno, que ya estamos haciendo bastantes avances, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hablamos de la muerte? Bueno, pues con el mayor respeto, con la mayor claridad y con la mayor naturalidad, ¿no? Siendo muy sinceros. Yo creo que uno de los errores que cometemos cuando hablamos de la muerte, si es que hablamos de la muerte con nuestros niños, es que les damos mensajes que son erróneos o que son equivocados, ¿no? Fíjate que el lenguaje, Alba, es curioso, ¿no? Cómo lo utilizamos. Decimos que se nos ha muerto el móvil, cuando los móviles no se mueren, y decimos que el abuelito o la abuelita se han ido, cuando no se han ido, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, independientemente de la edad, que les digamos a nuestros niños, aunque el bebé tenga 6 meses, y digamos, no, es que no se entera. Sí, que se entera. Seguramente no se entera igual que un niño de 3 años o de 5 o de 15, pero todas estas informaciones hay que darlas. En primer lugar, Alba, porque cuando yo le digo a mi hijo o a mi hija que ha fallecido el abuelito, o le digo que ha fallecido el primo del pueblo, o que se ha muerto nuestra mascota, le estoy mostrando mis respetos a la persona fallecida y a mi hijo, porque le estoy dando una información que merece y que tiene el derecho de saber. Y entonces, como te decía antes, ¿no? Decimos esto del móvil se ha muerto. Claro, y el abuelito se ha ido. Entonces yo creo que es muy importante cuando hablamos de la muerte, que hablemos de la manera más natural, que seamos capaces de expresar nuestra tristeza, nuestra rabia o la emoción que pueda surgir. Porque, vuelvo a repetir, no controlamos nuestras emociones. Lo que podemos llegar a controlar, Alba, es la conducta asociada a la emoción, que es algo bien diferente. Y lo que hay que dejar muy claro, Alba, es que la muerte es un viaje de ida, pero que no tiene regreso. Entonces, a nuestros niños muchas veces nos van a preguntar, pero ¿y va a volver el abuelito? No, el abuelito no va a volver. El abuelito se ha ido para jamás volver, no va a regresar. Y es muy triste y es muy duro, pero es que la muerte es muy triste y es muy dura, ¿no? Y va a volver para mi cumpleaños, ¿no? Y para Navidades tampoco va a volver para Navidad, no va a volver nunca. Entonces, vamos a decir las cosas como son antes de tratar de evitar un dolor que lo que vamos a hacer es prolongarlo en el tiempo. Es decir, vamos a elaborar el duelo ahora, y además los niños elaboran los duelos bastante mejor que nosotros, y mejor eso que crearle bueno, ya veremos a ver si viene. La expectativa que a lo mejor luego no es real, ¿no? Claro, vamos a ajustar las expectativas y con la muerte llegamos a la conclusión de que no vamos a volver a verlos, no vamos a volver a escucharlos, no vamos a volver a ir a su casa, no vamos a hacer muchas cosas y eso es muy triste, pero hay que llorarlo ahora, ¿no? Y cada uno lo llora a su manera, digo, lo llora física o literal o metafóricamente, me da igual, cada uno lo llora, lleva los duelos a su manera, Alba. Pero es muy importante que se lo contemos, que muchas veces tratamos de evitarlo, y además que lo utilicemos, una vez más, esto es entrenamiento, Alba, que utilicemos cualquier situación. Resulta que es que se ha muerto el cuñado del primo, del suegro, del vecino, pues vamos a decírselo. Cualquier excusa es buena, ¿no? Claro, cualquier excusa es buena, o hasta incluso cuentos, ¿no, Alba? Vamos a utilizar cuentos, que hay cuentos muy interesantes sobre emociones, y en este caso la pregunta que me haces sobre la muerte, y vamos a trabajar la muerte, una vez más, vamos a vacunar a nuestros hijos. Esto no va a hacer que el día de mañana, cuando faltemos nosotros o cuando falte gente importante en su círculo, que no vayan a llorar y vayan a decir, bueno, pues esto ya me lo sé, ¿no? No consiste en sabérselo, consiste en poder entenderlo y consiste en poder tener herramientas emocionales para poder llevarlo mejor, para ser resilientes, para adaptarnos, ¿no? Entonces hay que ser muy sinceros con la muerte, igual que hay que ser muy sinceros con las expectativas que les ponemos y cuando nos divorciamos y cuando suceden situaciones
que son desagradables. Pues si el fin de semana no podemos ir al zoo porque es que ha nevado en todo Madrid, pues habrá que decírselo. Y habrá que decirle la verdad. Es decir, no vamos a ir al zoo porque ha nevado en Madrid y no podemos salir de casa. Jo, es que se va a enfadar mucho. Mejor le decimos que nos han llamado del zoo diciendo que se ha escapado el león y entonces no podemos ir. No, la televisión se apaga, Alba, porque está muy cansada. Las televisiones no se cansan. Es decir, se apaga la televisión porque hemos decidido que ya no hay más momento de televisión. No porque esté cansada. Es decir, a veces se va a dormir, ¿no? Que es otro de los recursos. Está cansada la pobre televisión y ya tiene que dormir, ¿no? La televisión no duerme. Entonces vamos a decirle la verdad, ¿no? Es que mamá y papá hemos considerado que ya se ha acabado tu tiempo. No, es que si le digo eso se va a enfadar más. Vacuna, vacuna, vacuna. Otra de las preocupaciones de muchos padres y madres que nos estarán escuchando seguramente es el bienestar emocional de nuestros hijos y hijas. ¿Cómo hay que fomentar esta autoestima? Porque tú mismo dices, ¿no?, que es muy importante esta autoestima. Sí, la autoestima es fundamental, ¿no? La autoestima, por ejemplo, tiene mucho que ver con emociones como la vergüenza, ¿no, Alba? Los estudios llegan a la conclusión de que cada vez que nos encontramos con niños, ¿no?, que tienen la autoestima baja, experimentan mucho la emoción de vergüenza, ¿no? Y niños que tienen la autoestima alta experimentan menos la vergüenza. Esto no quiere decir que estos niños no experimenten vergüenza, pero experimentan bastante menos porque tienen mejor gestión. También la autoestima se ha visto que tiene una gran relación con el apego, ¿no? Con la manera de vincularnos que tenemos. Niños con apego seguro tienen una manera de concebirse a sí mismos de manera segura, claro. Y es que la autoestima tiene mucho que ver, Alba, con... Yo siempre digo, ¿no?, que el prefijo auto nos lleva a engaño, ¿no? Yeah. Puede parecer que, bueno, como que yo decido, ¿no?, la autoestima. Bueno, a ver qué autoestima me apetece tener. No consiste, ¿no? Al final es, una vez más, son mamá, papá, el entorno, ¿no?, los profesores, los que en función del feedback que me den en relación a lo que hago, a lo que digo, a lo que pienso, a lo que siento, en función de lo que me digan, yo voy a construir una autoestima más sana o menos sana, ¿no? Entonces, una vez más, vamos a considerar a nuestros hijos, vamos a respetarles, vamos a tenerlos en cuenta, vamos a preguntarles, vamos a ir ofreciéndoles, Alba, digamos, retos, objetivos que sean alcanzables. No consiste en que nuestra hija de 1 año aprenda a cortar la sandía, porque no tiene ningún sentido, pero vamos a permitirle que pueda ir llevando a cabo tareas que sean adaptadas a su edad. Es más, Alba, los niños, como bien sabes, tienen esa inclinación o esas ganas de hacer las cosas y de hacerlas por sí mismos y medirse, ¿no? Muchas veces nos dicen, no, papá, yo solito. Bueno, pues con eso nos están demostrando que tienen ganas de hacer las cosas, que tienden a la autonomía, que tienden a la investigación, ¿no? Que tienden a la curiosidad. Entonces, bueno, pues hay que permitirles. Y luego hay un concepto que a mí me gusta mucho de Carol Dweck, que es el poder del todavía, ¿no? A veces nuestros niños, cuando tratan de cortar, sigo con el ejemplo de antes, ¿no?, tratan de cortar la sandía y ven que no pueden y dicen, papá, no puedo. Añadimos el todavía. No puedes todavía, cariño. Seguramente dentro de unos años o dentro de un tiempo, cuando tengas más fuerza y cuando tengas mayor destreza, lo vas a poder conseguir. Ahora no, porque ahora eres muy pequeño, eres muy pequeña. Ahora es normal que no puedas, ¿no? Entonces, que vayamos dándole ese feedback bueno, pues de aquellas cosas que van haciendo que pueden y que no pueden. La autoestima sana, la autoestima positiva, Alba, o alta, no consiste en que uno crea que puede hacer todo. Eso es todo lo contrario, ¿no? Eso es que uno va aparentando que es capaz de todo, que sabe de todo y que puede con todo, y eso no lo puede hacer absolutamente nadie, ¿no? La autoestima sana, la autoestima adaptativa u óptima, podemos decir, es aquella en la cual yo sé lo que se me da bien y yo sé cuáles son mis limitaciones. Entonces, bueno, para esto hay que dedicar mucho tiempo, hay que darle mucho cariño a los niños y ofrecerles, digamos, retos u objetivos que sean adaptados a su edad. Ahora que hablabas también de edades, hay edades que quizá pueda que sea más complicada esta gestión emocional, por ejemplo, lo que dicen siempre los Terrible Two o la preadolescencia, la adolescencia. Yo creo que cualquier circunstancia de la vida, Alba, puede ser un buen momento para aprender. Fíjate, por ejemplo, la adolescencia, ¿no?, que comentas, ¿no? O, bueno, pues nos encontramos ahí con que
que nuestros adolescentes están viviendo un recableado a nivel cerebral, un cambio, una metamorfosis del cerebro bestial, y es un buen momento, ¿no? Por eso hablamos de la adolescencia como la segunda oportunidad, ¿no? También es un buen momento para demostrarles o para enseñar a nuestros hijos a gestionar las emociones. Cualquier momento, cualquier excusa, cualquier cuento, cualquier película, cualquier situación con la cual nos topemos en nuestro día a día es un buen momento para educar a nuestros hijos, no solamente en emociones, sino para educar, ¿no? Esther, de hecho, nos preguntaba que tiene un hijo preadolescente, dice que es muy difícil el trato con él y que ya no sabe cómo gestionar las emociones, ¿no? Porque siempre se acaban enganchando. No sé si hay algún remedio o simplemente la paciencia en estos tiempos. Bueno, a ver, soluciones mágicas sabéis que no existen, ¿no? Eh, pero bueno, sí, desde luego que la paciencia es uno de los nuestros mejores aliados, ¿no? La formación, el estar formados y bueno, pues el buscar recursos, ¿no? Para poder, digamos, conectar o vincularlos con nuestros niños. Vuelvo a repetir que la adolescencia y la preadolescencia es un momento de mucho cambio, ¿no? Eh, Antes hablamos del duelo, ¿no? Y a mí me gusta decir que cuando llegamos a la etapa adolescente, Alba, nos encontramos con que el niño que antes era nuestro hijo ya deja de ser niño, ¿no? El niño se ha muerto, ¿no? Para que nos entendamos, y ahora lo que aparece es un niño adolescente, es un adolescente, mejor Un dicho, que joven. tiene, claro, un joven que tiene unas circunstancias, unos valores y un cerebro completamente diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues consiste para mí una de las claves consiste en entender el cerebro, ¿no? Yo creo que mamá, papá y los profesores, es decir, los que cualquier persona que esté en contacto con menores y con niños, tiene la obligación de entender cómo funciona, cómo se desarrolla el cerebro y qué tipo de conexiones, ¿no? Yo creo que hay muchos libros y hay eh, muchos autores de referencia que, a pesar de que el cerebro sea tan complejo, lo hacen de una manera muy sencilla, como es Daniel Siegel, por ejemplo, ¿no? Daniel Siegel explica cómo funciona, cómo se desarrolla el cerebro de una manera muy sencilla, con ejemplos muy prácticos y que todos podemos entender, ¿no? Y entender cómo se desarrolla el cerebro del niño y entender qué ocurre en el cerebro del adolescente, Alba, para mí es fundamental, porque antes hablamos de las expectativas, ¿no? De las atribuciones. Que yo pueda atribuir que es que mi hijo me tiene manía o es que mi hijo va en contra de mí, cuando en realidad es un proceso natural, es un proceso normal. Y es que en la adolescencia hay una gran autonomía, una necesidad de mucha autonomía en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes, pues es algo que tenemos que comprender, donde nuestros adolescentes pasan de tener como referencia prácticamente única a mamá y a papá, a nosotros, a ponernos en el último puesto de la lista, ¿no? Y entonces ahora su referencia, sus vínculos más fuertes, ya no es en una relación vertical, sino en relaciones horizontales. Son sus colegas, son sus amigos, son sus compañeros de instituto, ¿no? Sus compañeros de fútbol. Esos son los que ahora tienen la referencia, son los que tienen ahora la última palabra, podemos decir. Y nosotros como padres pasamos a un segundo plano y debemos fomentar esa autonomía. Pero esto se entiende si conocemos el funcionamiento del cerebro, Alba. En estos tiempos de incertidumbres, quizás pues las amistades, ¿no? Quedan un poco más lejos. Es difícil, ¿no? De afrontar y de mantener esta estabilidad emocional. ¿Cuál es la clave aquí? ¿Qué nos recomiendas? A ver, yo creo bueno, que estamos en una situación excepcional, ¿no? Es decir, nunca hemos vivido esta situación y es una situación excepcional. A mí, sinceramente, Alba, no me preocupa esta situación puntual. Es ¿No crees cierto. que puede dejar huella esto en nuestras A ver, criaturas? estoy hablando en general. Yo creo que en líneas generales nuestros niños y nuestros adolescentes no se van a ver afectados significativamente por lo que estamos viviendo. En primer lugar, porque son los que mejor se están adaptando. En segundo lugar, porque tienen una gran capacidad de plasticidad cerebral. Y en tercer lugar, porque mamá, papá y los profes estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para poder atenderles, ¿no? Es cierto que en ocasiones no llegamos, ¿no? Pero no me preocupa porque es algo puntual. Es cierto que al principio pensábamos, Alba, que esto iba a durar un par de semanitas o unos días y está durando unos cuantos meses. Pero no creo que de manera significativa en la gran mayoría de la población infantil y adolescente esto vaya a significar un cambio drástico. Desde luego que está habiendo casos, ¿no? Los centros de psicología estamos hasta arriba, pero hablamos de casos que no son la gran mayoría ni mucho menos. Entonces, para mí lo más importante es que entendamos que esto es un momento de supervivencia, estamos tratando de sobrevivir
y que entendamos que esto es un parche, esto es una situación que estamos tratando de sobrevivir como buenamente podemos, ¿no? Ujú. Lo importante es que una vez que acabe esto y que volvamos a la normalidad, no sé si la nueva, la antigua o la mediana, no sé qué normalidad será, eh, que volvamos a la educación que teníamos antes. Es decir, que no sigamos abusando tanto de los dispositivos, que podamos, como tú decías, ¿no? Salir y relacionarnos de una manera sana. Es decir, el ser humano, Alba, necesita el contacto, necesita el abrazo, necesita de los besos, necesita de darse la mano, necesita de ese contacto emocional, físico, social, ¿no? Necesitamos vernos, necesitamos ver las emociones que estamos experimentando, ¿no? Pero yo soy bastante optimista y creo que los que más tocados estamos y vamos a estar, sin lugar a dudas, somos los adultos. Ujú. Los niños no me preocupan tanto. Creo que lo están haciendo de una manera brillante y creo que su capacidad de adaptación les está permitiendo llevar esta situación mucho mejor que nosotros, y desde luego que hay niños y adolescentes en concreto lo están pasando muy mal y que les ha venido fatal el confinamiento. Pero en líneas generales lo están haciendo muy bien y se están adaptando francamente bien. No me preocupan los Ujú. niños. En especial quizás las madres o las mujeres que han estado embarazadas ahora durante el confinamiento y han tenido que parir, ¿crees que pueden ser pues las personas más vulnerables ahí? Claro, fíjate, Alba, que te voy a contar a ti, ¿no? Ujú. Claro, dar a luz en plena pandemia y en plena época de Ujú. COVID, bueno, pues eso desde luego que tiene sus repercusiones, ¿no? Ujú. Eh, y claro, bueno, pues no solamente por la situación actual, ¿no? Donde, bueno, pues el contacto está mucho más reducido, sino bueno, por la situación de estrés excepcional y de incertidumbre que habéis vivido las mamás, ¿no? Que Sí, habéis sí. estado embarazadas, ¿no? Y que habéis dado a luz en esta época, ¿no? Pero vuelvo a repetir, ¿no? Que la capacidad que tienen nuestros chiquitines de adaptación y de resiliencia es bestial, ¿no? Y bueno, yo espero y estoy seguro de que así será, ¿no? Ujú. Rafa Guerrero, muchas gracias. Espero a ver si más adelante podemos hacer otro directo contigo. No te robo más tiempo. Perfecto, muchas gracias, Alba. Un abrazo Muchas fuerte. gracias. Que vaya bien. Chao, hasta luego. Chao. Adiós también a todas vosotras y vosotros. Chao.